Bienvenidas a su programa Una cita con el Rey, un espacio dirigido a la mujer venezolana de este tiempo. Yo soy Ugoliana Hernández y estoy acompañada de un panel extraordinario como lo es mi amada Noelia, mi amada Anilín. Bienvenidas, chicas. Gracias, siempre me gustan tus bienvenidas, Hugo, porque nos dices mujeres extraordinarias, siempre tienes una palabra que realmente nos motiva y nos hace sentir regocijadas, alegres en cada programa que estamos jueves tras jueves. Queremos hoy, como jueves pasado, poder bendecirte, poder ser instrumentos de bendición para que el Señor traiga la palabra oportuna que tanto tú estás necesitando y que sabemos que va a servir para marcar un antes y un después en tu vida. Bendecimos también a todas esas mujeres que semana a semana están pendientes de este programa, porque sé que hemos sido instrumentos para bendecir sus vidas, para darles ánimo, fortaleza, y como tú lo decías, somos extraordinarias, luchadoras, guerreras. Todo eso nos califica el Señor. Yo sé que está en el vocabulario de Dios. Mujeres que somos constantes, que a pesar de que caemos, nos levantamos rápidamente y Dios nos ha ayudado hasta hoy día para seguir siendo esas personas que estamos paradas en la brecha por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestra familia, para hacer lo que somos llamados a hacer, embajadoras de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, portadoras de buenas noticias, portadoras de palabras de bendición para toda esa gente hermosa y maravillosa que nos ve en cada rincón de Venezuela. Así es, chicas, y hoy nosotros queremos recordar que seguimos de aniversario. Todo este es el mes de aniversario. Este es el mes de aniversario de Una cita con el Rey y en todo este mes vamos a estar dando algunos tips de bendición para que usted los pueda poner en práctica en todo el 2017 y pueda ver cómo la mano de Dios se activa a medida que nosotros practicamos los principios que Él establece en su palabra. Hoy, como primer principio, queremos hablar de los diezmos y las primicias. Y puedes escribirnos a través de las redes sociales que te aparecen en pantalla con la etiqueta Diezmos y Primicias 2017 UCCR. Queremos que tú puedas mandarnos tu punto de vista, tu opinión o tu petición de oración a través de esta etiqueta Diezmos y Primicias 2017 UCCR. Chicas, así es, mami. Mucho se ha hablado de este tema Y es controversia. Unos les gusta, otros no les agrada. Pero ¿qué dice la palabra en realidad acerca de esto? O sea, estamos enfocados en la Biblia. Recuerden que no podemos desviarnos de eso. La palabra de Dios es la que nos dirige, nos orienta en cuanto a las cosas que debemos y que no debemos hacer. Entonces, hay muchas personas que no les gusta este tema. No, que es que la gente quiere simplemente tomar lo nuestro, que lo malversan, lo toman para malas cosas. X cantidad de cosas dicen. Se enriquecen ilícitamente, hacen fiestas. Pero lo que nos importa es lo que dice la palabra desde el comienzo de la historia del pueblo de Israel. Estuvo establecido por el Señor para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué no tomar todos esos tics, todos esos consejos, esas cosas que se hicieron? Esos pequeños códigos que están en la Biblia. Que Dios se los dio a su pueblo. ¿Acaso están malos? Si los tomamos no podrán bendecir nuestra vida. ¿Qué nos cuesta tomar algo de eso para ponerlo en práctica, para probar al Señor, para ver cómo nos va? Si implementamos esto, ¿será que nos va diferente? O sea, vamos a ver qué quiere decir diezmos y primicias, cuáles son las primicias que Dios le gusta desde el punto de vista espiritual, qué le podemos dar a Dios como regalo al comienzo de cada año, al comienzo de cada mes, si se puede decir. La primicia es lo mejor que podemos darle al Señor, tanto en lo espiritual como en lo material. Es como desprendernos de ese, a veces de ese yo que si yo no cobro, yo no tengo, si yo doy todo. Entonces, o sea, hay algo tan fuerte que nos invade muchas veces, que el enemigo pone en nuestra mente un bombardeo de pensamientos. Si doy esto voy a quedar sin dinero, si doy entonces ¿de dónde voy a depender? Porque nos hace falta mucha confianza en el Señor y mucha dependencia de Dios para poder aprender y comenzar a poner en práctica este principio de las primicias y los diezmos, Goliana. Así es, Anilín. Dependencia, una palabra realmente que
como lo decías, trae controversia porque realmente estaremos dependiendo del Señor, realmente estaremos dependiendo de sus provisiones, de lo que Él quiere realmente establecer en nuestras vidas. Y bien lo decía, este es un principio que trae mucha controversia, mucha polémica, y lo que nosotros queremos es no confundirte más, no queremos que sigas ahí con esa controversia, quizás con esa lucha, quizás escuchando esa voz que durante mucho tiempo ha estado hablando a tu corazón. Nosotros queremos es que puedas escuchar la voz del Señor, que puedas escuchar lo que Él quiere, que tú puedas empezar a practicar de una forma sana y que pueda bendecir no solo su reino, que no pueda bendecir, honrarlo solamente a Él, sino que también con ese acto, con esa acción que tú haces, permites que las puertas del cielo, que las compuertas, que las ventanas se abran y que una lluvia de bendiciones pueda venir como un huracán a tu vida, que sobre y abunde de una forma extraordinaria. Pero tienes que empezar a ponerlos en práctica y durante todos estos minutos vamos a estar hablando, te enseñaremos cómo hacerlo, cómo es la forma correcta y como lo decíamos, a la luz de la palabra. Y es que cuando hablamos de diezmos y ofrenda, o mejor dicho, cuando hablamos de nuestro dinero, uno se pone como que medio reacio. ¿Será que sí? ¿Será que no? Mira la situación en la que estamos. ¿Cómo puedo dar yo mi primer sueldo y después con qué quedo? Es correcto, pero vamos a empezar, ¿verdad? Antes de responder todas esas interrogantes, a responder la primera que genera este tema, y es ¿qué son las primicias? ¿Qué son los diezmos, Noelia? ¿Qué crees tú que son las primicias según lo que has estudiado, lo que has leído en la Biblia? La palabra de Dios nos dice, bueno, de acuerdo a lo que uno lee, la primicia, Dios quiere que lo tengamos a Él en primer lugar. O sea, y que así como lo tenemos en primer lugar, le demos lo primero del año, lo mejor, lo más precioso al Señor. Que aprendamos a tener un corazón desprendido, como decíamos ahora, y entender, si yo le doy a Dios, Él me va a dar a mí, Él me va a proveer, porque Dios es nuestra provisión, mami. Entonces no podemos digerir eso en nosotros si no nos desprendemos de ese mal pensamiento, de tantas cosas extrañas que vienen del mundo. Y sé que es del mundo de las tinieblas, pero te reto en el nombre de Jesús, que pongas a Dios en primer lugar y le digas en este mes, Señor, el primer sueldo que voy a tener, que voy a percibir, lo voy a dar para ti. Y sé que si te doy a ti lo primero, lo mejor, lo más preciado, tal vez no es tu primer sueldo, puede ser tu primera cosecha, tu primer, o sea, e incluso una adoración genuina. Dios quiere. Disculpa que te interrumpa, Noelia, pero ¿por qué hablamos de lo primero? Es decir, ¿qué significan las primicias? ¿Cómo lo practicaba el pueblo de Israel en ese tiempo? Para hablar de que tenemos que dar el primer sueldo, lo primero, o sea, ¿cuál es la raíz de todo esto? Mira, primicias se conoce en el hebreo como los primeros frutos. Los hebreos celebraban una fiesta donde traían su primer animal, pero no iban a traer el animal que estuviera feo, no. El mejor. El mejor animal, el más bonito, las primeras cosechas, los frutos de la tierra, lo que la tierra les daba a ellos, a su primera cosecha de frutos, de lo que fuera, de animales. Y recordemos algo, eso lo implementó Dios al pueblo de Israel, pero antes el Señor había visto con agrado lo que a Caín y Abel le habían ofrecido. Recuerda que ellos llevaron del fruto de la tierra, llevó a Caín, y Abel llevó un cordero. O sea, yo me imagino que Abel llevó ese cordero, el más lindo, el más hermoso, sin defecto, para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Entonces, es decir, que podríamos decir que las primicias es algo revelado. Totalmente desde el comienzo de la historia de la humanidad, de Adán y Eva. O sea, sus dos primeros hijos lo comenzaron a hacer. Entonces, ¿por qué ahorita nos enfrascamos o nos emproblemamos y tomamos tantas cosas? O sea, discutimos que esto no es así, que esto fue para el pueblo de Israel, que esto fue en el Antiguo Testamento. Entonces, dejamos de ser bendecidos por el Señor, primero por esa controversia que yo creo que el enemigo lo pone, porque a veces somos tacaños, somos agarrados, somos malucos, somos mezquinos, sin pensar que cuando le ofrecemos a Dios, Dios se va a encargar de bendecirnos. Es Dios es el que va a proveer durante todo el año. Cuando tienes un corazón desprendido, cuando amas a Dios, no te importa que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, sino yo quiero darle a Dios de lo que Él me dio. Y si tú le das a Dios al comienzo de lo que Él te está dando, imagínate cuántas cosas nos va a dar durante todo el resto del año. Es correcto, es decir, Noelia, que resumiendo, ¿verdad? Todo el concepto que estabas hablando, el pueblo de Israel practicaba una fiesta que se llamaba la fiesta de la primicia, y en esa fiesta ellos llevaban todo
su primer fruto de todo lo que ellos hacían, ya sea en la parte agrícola, en la parte ganadera. Ellos llevaban lo primero y lo presentaban delante del Señor. Pero bien, Anilín, esto tenía un significado. ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Por qué Dios les dijo que hicieran las primicias? ¿Por qué Dios les decía que dieran su primer fruto, su primera cosecha, su primer animal, su primera cría? ¿Por qué? Primero, porque quería bendecirlo, y una parte muy importante es porque Dios sabía que, como hoy en la actualidad, también en ese momento iba a retar su corazón, que iba a, como lo decíamos al principio, a probar qué tanto dependían de Dios. Y era algo tan importante porque ahí se probaba el corazón y los sentimientos. Hace un momento, cuando hablábamos de la historia de Noé, tocaba un punto muy importante de Caín y Abel. Yo creo que muchos han escuchado de esa historia, porque aún quienes quizás no son tan practicantes de leer la palabra del Señor, siempre dice, ay, estoy pasando como las de Caín o algo, y escuchamos ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Qué pasa? Dice claramente la palabra que Caín solo trajo un fruto de la tierra. Así, él agarró un fruto que encontró y quiso dárselo al Señor, ok, pero dice que Abel trajo lo mejor. Lo primero, lo mejor y lo escogido. ¿Por qué? Porque quizás él tenía grandes cosas en su rebaño, quizás él tenía grandes cosas, pero él dijo, ya va, voy a escoger lo que realmente sea como sin defecto, que no tenga mancha alguna. Y le sacó una tremenda sonrisa y una gran satisfacción al corazón de Dios. Más adelante dice la palabra que esta acción causó amargura en el corazón de Caín. ¿Y por qué causa amargura? Porque obviamente cuando no agradamos el corazón de Dios, cuando no hacemos lo que a Él le place, viene algo en nuestro corazón que viene y nos desestabiliza completamente. Porque Él lo hizo, Él quería honrarlo, pero muchas veces tenemos, bueno, voy a dar quizás esta ofrenda, lo último, lo que saco del bolsillo, vamos a ver cuánto tengo y eso doy. No, no es así como el Señor quiere que lo honre. Y no, Dios no te ama por las riquezas que tú le des, Dios no te ama por cuánto tú tengas o quieras ofrecerle. Dios te ama es por tu obediencia y porque escuches atentamente su voz y sigas direccionado a la palabra que Él ha establecido. Porque uno de los principios que Dios quiere que tengamos siempre presente es que lo tengamos primero en primer lugar a Él y en primer lugar nuestra labor, o sea, dedicándosela a Él. Señor, si tú me has bendecido con un trabajo, ¿qué es lo más perfecto, exacto? ¿Cuál es la clave para...? Y lo hacemos muchas veces, ¿no? He escuchado a personas que quizás tienen una palanca, por decirlo así, que bueno, te doy mi currículo y un contacto ahí y tú me consigues el trabajo. Y hacen personas una promesa que llegan y dicen, bueno, mi primer sueldo voy a invitar a Noelia a comer, porque como fue la que me consiguió el trabajo y nos olvidamos que fue Dios. Entonces estás poniendo en primer lugar a esa persona, a ese contacto que te ayudó. Y nos olvidamos de Dios. A eso sí lo queremos honrar, a ese sí queremos darle nuestro primer sueldo. ¿Y Dios qué pasa? Entonces, claro, ese es el principio que Dios quiere que pongamos en práctica. Es correcto. En primer lugar, el labor de nuestro trabajo también que sea para Él. Es correcto, pero antes de adelantarnos tanto, porque es que este es un tema que tiene tanto de qué hablar, ¿verdad? Vámonos a una breve pausa, queriendo que usted comprenda el concepto de primicia. Las primicias fue una fiesta que el Señor ordenó al pueblo de Israel, en donde ellos ofrecían su primer fruto, ya sea de vegetales, su primer fruto de la agrícola, de la ganadería. Ellos lo llevaban al Señor, lo consagraban al Señor. ¿Por qué? Porque así el resto de la cosecha de todo el año iba a ser bendecida por Dios. Es decir, la primicia, lo primero que tú des a principio de año al Señor, te va a consagrar todos los ingresos de todos los otros 11 meses del año, y el pueblo de Israel acostumbraba a pasar pues los otros 11 meses en bendición, en prosperidad y en provisión total y continua. Y hace un tiempo yo hablaba con un judío y él me decía, ¿tú has visto alguna vez a un judío pobre? No. Y yo decía, no. ¿Has visto algún judío en las calles pidiendo? No. ¿Por qué? Porque ponen en práctica todo lo que es diezmos y primicia, todos estos principios que son principios económicos que nos bendicen cada día más. Pero más de este tema queremos desarrollarlo al regreso de esta breve pausa. Ya regresamos.